Otra herramienta que podría sugerir es Obsidian. Obsidian es una aplicación libre, gratuita. Hay versión de pago también, pero en la versión gratuita tienen todo prácticamente, ¿no? Esta herramienta que se denomina Obsidian permite crear un cuaderno o lo que gusten utilizando links, así como en el Wikipedia, ¿no? Hacen ustedes cierto conocimiento de las operaciones básicas, pero permite, como les digo, hacer un contenido mediante links para avanzar, para retroceder. Tienen ahí varias herramientas para gestionar su información, tomar apuntes, grabar una clase, registrar videos, recortes de internet, acceder a libros, acceder, es decir, es una maravilla para poder desarrollar un curso. Entonces yo lo uso, estoy ganando algo de experiencia en su uso ya y sinceramente cada vez me sorprende por las capacidades que tiene y la ayuda que le puede prestar a un estudiante, a un docente, para mejorar el rendimiento académico. Ayuda muchísimo, hace más eficiente nuestro trabajo. Esta es una herramienta muy interesante, solo que hay que dedicarse un poco para aprender las labores básicas y entender cómo se utiliza y después todo es beneficio. Entonces, estudien con técnicas, ¿no? No se olviden de su cuaderno físico, eso tiene que estar sí o sí, y pueden acompañar con recursos digitales para tomar apuntes. He presentado solo dos herramientas, pero en realidad existen muchas, ¿no? Muchísimas. Ustedes trabajen con la que mejor les parece. Deben de conocer, me imagino también, otras herramientas. Bueno, eso para empezar. Ah, y faltaba el otro asunto que era en cuanto al registro o su registro en el Classroom. Aquí donde dice personas, en mi caso, yo puedo ver quiénes están registrados. Y el detalle que observo es pues de que muy pocos han registrado su cuenta utilizando una imagen reciente en fondo blanco, es decir, una imagen formal del estudiante. Ejemplo, una imagen aceptable, por ejemplo, de la imagen que hayan subido al perfil de su cuenta institucional. Aceptable, por ejemplo, es esta del estudiante Frisancho, José Frisancho. Ahí está su imagen, se dan cuenta, yo puedo ver aquí y por lo menos ya tener una idea de quién es pues Frisancho José o cómo es, ¿no? Ahí tengo una imagen, se puede ampliar y puedo al menos ya por imagen o por fotografía reconocerlos. Entonces, eso es obligatorio. Yo tengo acá en mi cuenta, también está mi imagen y se hace simplemente, hago clic, en el caso de los que no han subido una imagen, debe estar una letra mayúscula ahí, clic y en esa letra hay una figurita de cámara acá en la parte superior o inferior de la foto, clic ahí y editan la foto, ¿no? Y colocan la foto. Bueno, esta fotito es un poco antigua, ya han pasado los años, pero la voy a actualizar. En este caso también necesito una foto de ustedes, no tan actual si que no la tuvieran, pero que me permita apreciar por lo menos su fisonomía. Ya que estamos desarrollando clases virtuales y hay pocas oportunidades en las que yo voy a poder verlos a través de su cámara. Ojo, también habíamos hablado de eso, ¿no? En los exámenes, en las intervenciones orales, se va a requerir que ustedes enciendan su cámara y podamos conversar, podamos participar en algún momento. Entonces tienen que tener sus equipos listos, bien instalados. Eso también habíamos hablado en la primera sesión. Entonces queda como, digamos, una tarea pendiente de ejecución de parte de ustedes el actualizar el perfil de usuario que tiene en la cuenta institucional, subiendo una imagen fotográfica, de preferencia reciente, fondo blanco, y sin usar, pues, digamos, lentes ni barbijo. Algunos suben su imagen con barbijo, no tiene sentido, ¿verdad? Y
de tal forma que toditos estén acá, pues, correctamente identificados. Vamos a dar como plazo para que ejecuten esa labor hasta la siguiente clase. La siguiente clase, ¿cuándo es? Tenemos pavimentos jueves y el lunes. Entonces, el día lunes voy a verificar nuevamente, verifico nuevamente, y toditos deben de estar correctamente logueados, ¿no? Su cuenta debe estar correctamente establecida. A ver, voy a mostrarles, por ejemplo, de la sección o del curso de taller de investigación que también está a mi cargo. Yo con ellos ya he llevado el curso de diseño de pavimentos, hemos utilizado también esta herramienta y ahí la mayoría, miren, casi todos los que han llevado han actualizado su imagen, muy pocos son los que no han hecho, generalmente los que no han llevado el curso conmigo, pero fíjense que casi todos están, ¿no? Sin haberles dicho nada, eso ya queda ahí. De acuerdo, entonces más o menos esto es lo que se quiere ver también en el curso de diseño de pavimentos. Se les está dando como plazo un tiempo prudencial. No se olviden, delegado, por favor tome nota, haga recordar a sus compañeros. Y el día lunes yo primero voy a pasar a revisar aquí y quien no haya cumplido con ello simplemente no se va a considerar su asistencia. ¿De acuerdo? Estamos entonces advertidos. Bien, esos aspectos estábamos mencionando como previos antes de la clase. Si es que hubiera alguna pregunta, alguna consulta, la forma de participar es punto enter en el chat del Cisco y le cedo la palabra. Si alguien tuviera alguna pregunta con respecto a estos puntos que hemos tratado, punto enter en el chat. ¿Nadie? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a desarrollar nuestra sesión. Ingeniero, disculpe, no se escucha. Gracias, gracias. Tenía el micrófono apagado. Se han demorado mucho en advertirlo. He hablado media hora y recién me han dicho, pero de todas maneras les agradezco. Estaba el micrófono apagado. Había dicho de que habíamos hecho ya la clase anterior hablando de generalidades, de definiciones, y habíamos hablado de la definición de subrasante y mencionaba pues de que confiaba de que los estudiantes han entendido qué cosa era una subrasante, qué implicaba, qué detalles tenía, cómo se componía y todo ello. Entonces voy a ahora a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado y para ello voy a invitar a algún estudiante que pueda, por ejemplo, explicarnos todo lo que sabe, todo lo que recuerda, lo que, digamos, podría decirnos qué cosa es, cómo se compone, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué sirve una subrasante?
Elizabeth Aguilar puso punto enter. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta o quieres participar? Elizabeth, claro, parece que era por eso. Sí, me imagino. Ya, entonces a partir de ahora, algún estudiante que quisiera conversar, que quisiera, digamos, entablar un diálogo en cuanto a subrasante de pavimentos. Punto enter en el chat. Michael Toledo. Muy bien. A ver, Michael, vamos a empezar contigo. Cuéntanos Ya, ingeniero, qué has buenas repasado, lo que has tardes. entendido sobre subrasante. Sí, Explícanos. compañero, buenas tardes. Bueno, eh, el audio por ahí de alguien creo que está. Bueno, ¿Algún audio se está filtrando? sí. No, es tu audio, Michael. El mío no, qué raro. Solo Jeremías o Jeremy Ya, Ramos, estudiante Jeremy Ramos, su micrófono está abierto, por favor. ya, bueno, ingeniero, la clase pasada, bueno, compañeros, la clase pasada hablamos sobre un punto importante que era la subrasante, ¿no? Y en qué consistía. Bueno, habíamos definido como subrasante eh, que vendría a ser el material de terreno natural, ¿no? O podría ser el manto rocoso que se puede encontrar en cierta área donde se va a intervenir alguna obra vial, ¿no? En este caso. Ya está considerado también la subrasante como una subestructura, ¿no? Y es el límite que delimita, valga la redundancia, el tema de la subestructura, que es la subrasante, con la estructura que vendría a ser la carpeta o la carpeta asfáltica, ¿no? Toda la estructura de la carpeta asfáltica. En No, pero global, a todo ver, viene a Michael, ser una ahí hay una estructura. corrección. Sí, No la carpeta asfáltica, ¿no? Digamos la estructura del pavimento. la estructura del La pavimento. Así estructura es. del pavimento, que normalmente está compuesto por varias capas. Cuando Así es. decimos Entonces, carpeta asfáltica, estás refiriendo solo a una capita y es muy poco probable que el pavimento solo tenga esa capa, ¿no? Entonces es mejor referirse a la estructura del a la pavimento. estructura. De acuerdo. Ya, sí, Ya, perfecto. continúa, Michael. Bueno, entonces, si nosotros globalizamos esta estructura, ¿no? De esta estructura de la carpeta asfáltica con la subestructura, estaríamos hablando de una estructura global, ¿no? Bueno, vendría a ser esa su definición. Pero también sabemos de que eh, en el caso de que, digamos, tuviéramos cortes o rellenos, ¿no? En alguna vía, en el caso de que tengamos cortes, podría definirse también la subrasante como, se podría definir como si fuera un terraplén, ¿no? El terraplén también vendría a ser parte de la subrasante, ¿no? Una parte de la subrasante. Pero tú estás diciendo que en caso de cortes, o sea, en caso de cortes, ¿dónde estaría el terraplén? Ahí No, hay una falta. de rellenos, Ah, ingeniero. claro, en En rellenos, el caso de relleno, sí, ajá, ese sería el tema del terraplén, ¿no? correcto. Bueno, también vimos un tema de en las vías, cuando tenemos, o sea, hablamos cuando son las curvas verticales, ¿con qué se comparaba, no? Si era con un tema circular o un tema parabólico, ¿no? Ujú. Entonces, cuando son curvas verticales, definíamos con un tema parabólico, ¿no? Un comportamiento parabólico. Y si eran, digamos, las curvas horizontales o en planta, se definía con temas circulares, ¿no?
La unión de dos tangentes en diseño en planta es mediante una curva circular, Así es. generalmente. Y Ujú. en el diseño en elevación, el encuentro de dos pendientes diferentes se unía mediante una curva parabólica, ¿no es cierto? Ya no es una curva circular. Pero eso Sí. pertenecía a lo que era el diseño geométrico. ¿Algo más, Michael? Sí, ingeniero, justamente le quería hacer una consulta. A ver. Cuando comenzamos la clase, usted habló sobre los puntos de investigación, las calicatas. Sí. Estas calicatas, justamente vimos de que cuando tal vez habían dequedades digamos, zonas donde se iban a rellenar, ¿no? Ujú. Teníamos que hacer dónde la calicata, en la parte de arriba, ¿no? O en la parte de abajo, sabiendo de que Claro. la profundidad de excavación es de 1,50 m según la normativa. Ujú. Entonces, justamente ahí yo quería dar una opinión propia, A ver. porque se supone que si nosotros vamos a hacer una evaluación de la subrasante, no por los ensayos de Proctor modificado y CBR para ver la capacidad de soporte relativo del suelo, entonces, y si yo voy a, digamos, rellenar con un material que supera el 1,50 m, como se había visto en la anterior clase, entonces ese material de relleno vendría a ser, digamos, un material que según la norma te dice que debería cumplir con cierta gradación, ¿no? Con límites de consistencia y con la Eh, abrasión del material. Pero esos ya tendrían sus Gradación, propios cuando valores. mencionas gradación, Michael, estamos hablando de Granulometría. granulometría, ¿no? En realidad no es granulometría, solamente nos da una especificación de tamaño máximo, pero no una Ah, granulometría. habla, En el ingeniero, caso de materiales para terraplenes, que es muy diferente para el caso de materiales a utilizarse en la estructura, ahí ese es otro caso. Pero está ya bien lo claro, que estás diciendo. Ujú, sí, sí, pero en este caso de que, digamos, se va a rellenar, se estaría conformando como si fuera un terraplén, ¿no? Donde va a tener una base, un cuerpo y una corona. así es. Ya, entonces, la normativa en el eje 2013 te indica de que para terraplenes necesitas clasificación AASHTO, el A1A, A1B, A24, A26 y A3, ¿no? Como Así es. clasificación. Ajá, Así es. entonces, si esos materiales ya están preparados, se supone que se va a conformar el Proctor modificado y también se va a evaluar el tema del CBR. Entonces, de todas maneras, nosotros tendríamos que evaluar el CBR que está por debajo, o sea, de la subrasante real, se podría decir tal vez así. ¿Para qué? Para ver Ujú, si es que encima de esa subrasante nosotros podamos, o sea, si es mala la subrasante, mejorarla. Y si no se puede, y si es buena, solamente cumplir con, con los materiales que van a ir encima de esa subrasante, ¿no? Que vendría a ser el terraplén, que ya ujú, tendrían sus propios valores, ¿no? De claro. calidad. ¿Cuál es tu consulta? Sí, entonces la pregunta era, ¿cuál sería el problema, ingeniero, de hacerle la calicata en una depresión, ¿no? En este caso, Relleno. en una que da un hueco o algo así, ¿no? O donde se va a rellenar, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer justamente o por qué habría problemas con hacer el estudio a ese material, ¿no? A pesar de que se va a construir un Ujú, terraplén por encima. ya. Ya, de acuerdo. En realidad, no dije en ningún momento que no se tenía que hacer ningún análisis. Se tiene que hacer un análisis. Se tiene que saber qué tipo de suelo tenemos. Entonces, los criterios son los siguientes. Podemos tener, a ver, aquí voy a dibujar una sección. A ver, eh, estamos hablando de un relleno. Entonces, ahí está el suelo, el terreno natural. Y aquí vamos a tener nuestra subrasante. Digamos, aquí va a estar la subrasante. Obviamente, la subrasante pues tiene que tener una pendiente, ¿no? Desde el eje de la vía
a los costados tiene una pendiente transversal, ¿no? Y eso se le conoce como bombeo, que es para que el agua pluvial escurra y drene rápidamente sin saturar, digamos, o procurando evacuarla rápidamente, ¿sí? Eso ustedes ya lo conocen, lo han estudiado en diseño geométrico, en proceso constructivo de obras viales. Entonces ahí tenemos una sección en relleno. Eh, Dependiendo de la altura, aquí vamos a plantearnos una altura. Vamos a asumir que aquí tenemos, por decir, unos 2 metros, 1,5 metros, digamos. Entonces, si nosotros recordamos nuestra norma, dice que el estudio de suelos, en la etapa de estudio de suelos, tenemos que evaluar el suelo de subrasante con una profundidad mínima, eso está en la norma, ¿no? Una profundidad mínima de 1,50 m desde el nivel de subrasante, para el caso de carreteras que vayan a estar en la red vial nacional, que difiere un poco de el caso de las vías urbanas, que están normadas por la CE 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que dice que en el estudio geotécnico, las calicatas de exploración en mecánica de suelos, en el estudio de mecánica de suelos, tiene que hacerse hasta una profundidad mínima de 1,50 m desde la rasante. Ahí está la diferencia, ¿no? 1,50 m desde la rasante en vías urbanas, 1,50 m desde la subrasante en vías fuera del radio urbano, de la red vial nacional. Considerando ese detalle, hagamos de cuenta que acá tenemos un terraplén y la diferencia de cotas entre el nivel de subrasante y el nivel de terreno es 1,50 m. Obviamente aquí la norma nos estaría diciendo que hagamos la calicata 1,50 m debajo del nivel de sufrasante. Este es el nivel de sufrasante. Nivel de sufrasante. Entonces la calicata la tendría que hacer aquí. 1,50 m. Pero ahí todavía no hay suelo, ¿verdad? En la etapa de proyecto ahí no hay suelo alguno para hacer el ensayo. Y eso era lo que había mencionado, ¿no? ¿Y cómo se procede ahí? Ahí viene respecto a ese punto viene este comentario. Bueno, cuando se tiene este caso, vamos a tener aquí un terraplén. Entonces, cuando tengo que determinar, aquí la gran pregunta es, ¿cuál es el valor de diseño de la subrasante? Si quiero mencionarlo en términos de CBR, la gran pregunta es, ¿cuál es el CBR de diseño de esta parte del tramo de carretera? Hagamos de cuenta que esta es la progresiva 35 más 200. ¿Cuál es el CBR de la 35 más 200? ¿Cuál es el CBR de diseño? Esa es la duda, ¿no? La incógnita. Para determinar el CBR de diseño, debo de considerar todos los componentes de la subestructura. La subestructura aquí va a estar compuesta por el terraplén y el suelo natural. Normalmente, aplicando la normativa, las EG 2013, aquí podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener aquí una capa subrasante, que se conoce como corona del terraplén, ¿no? Una capa subrasante. Vamos a tener un terraplén, obviamente, ¿no? Y abajo vamos a tener otro límite. Esto es el cuerpo del terraplén. Cuerpo del terraplén. Y abajo tenemos la base del terraplén. Los tres componentes del terraplén. Y eso se construye sobre el suelo natural. Aquí está suelo, puede ser roca también, ¿verdad? Muy bien, entonces
Para tener mi valor de diseño, el CBR de diseño, digamos, en esta progresiva, tengo que evaluar el CBR de este suelo que voy a utilizar en el terraplén, en primer lugar. Luego es considerar lo siguiente. Cuando vamos a analizar la estructura de un pavimento, cuando se hace el análisis estructural, debemos de considerar un concepto importante que se llama profundidad de influencia. Lo voy a anotar aquí. Profundidad de influencia. PI le voy a llamar. ¿Qué cosa es la profundidad de influencia? La profundidad de influencia es hasta qué profundidad las cargas aplicadas en la estructura del pavimento son significativas en la estructura y la subestructura de ese pavimento. Miren, sobre este nivel de subrasante todavía voy a ejecutar capas, ¿verdad? Si es un pavimento flexible convencional, sobre esta subrasante aquí voy a tener una capa normalmente de subbase, luego una base y al final una carpeta de rodadura, ¿verdad? Esa es la estructura. ¿Se entiende eso? Entonces, sobre esta carpeta de rodamiento se van a aplicar cargas. Por ahí van a transitar los vehículos y estos neumáticos pues reciben las cargas del vehículo. Estas cargas, eh, digamos, son significativas en la estructura, definitivamente. También hay parte de la subrasante que va a sufrir, digamos, eh, va a tener que responder a las fuerzas externas que significan estas cargas. ¿Hasta dónde? Hasta normalmente la profundidad de influencia. ¿Cuánto es la profundidad de influencia? Por lo general es también 1.5 metros desde el nivel de subrasante. Quiere decir que si tenemos nuestra subrasante acá, más o menos 1,50 m, así, 1,50 m desde este límite para abajo, los esfuerzos que se vayan a aplicar más o menos podrían ser estos, y a medida que la profundidad crece, los esfuerzos se van haciendo cero. Y en algún momento van a ser cero. Hagamos de cuenta que este es el eje de la vía. Más o menos esa es la forma en que se distribuyen los esfuerzos. Entonces, hasta 1,50 m del nivel de su rasante, hasta esta parte más o menos, es significativo. Los esfuerzos se tienen que considerar para el análisis y para el cálculo. Y después de 1,50 los esfuerzos son, podríamos decir, despreciables. O sea, ya no tienen importancia, son muy pequeños como para causar algún problema. Entonces, por las cargas que se van a aplicar en la superficie del pavimento, los esfuerzos hasta 1,50 m del nivel de su rasante se consideran y después ya no. Entonces, la profundidad de influencia es ese 1,50 m. Esa sería la profundidad de influencia. En este ejemplo que estamos colocando, justo 1,50 m es la diferencia entre su rasante y el nivel de terreno natural. Quiere decir que todo el terraplén va a estar pues sometido a esfuerzos considerables que tenemos que conocer. Y después el suelo natural ya no sufriría, digamos, incrementos de esfuerzo por las cargas que se apliquen en la estructura del pavimento. Pero ¿hay esfuerzos acá mayores? Por supuesto. ¿Quiénes generan esos esfuerzos? Este terraplén. El terraplén, las cargas que representa el peso propio de la estructura del pavimento, todo ello van a significar mayores esfuerzos en este suelo natural. Pero cuando pase un vehículo, eso no va a influir ya en el suelo natural, ya no va a influir porque está pues más de 1,50 m. Eso se llama incremento de esfuerzo. Entonces aquí hay dos conceptos, ¿no? Esfuerzos por los vehículos que se aplican, se le dice incremento de esfuerzo, y los esfuerzos por la estructura o el peso propio del suelo, de los rellenos, se le dicen esfuerzos geostáticos.
Entonces, en cuanto a esfuerzos geostáticos, el suelo natural sí va a sufrir un incremento por el peso de los suelos que estén conformando el terraplén y la estructura. Y puede ocurrir que este suelo natural, por sus características físicas, mecánicas, sufra asentamientos, sufra deformaciones, lógicamente, porque este es un gran peso que se va a agregar a lo que el suelo natural tenía, ¿no? Por esa razón es importante también, a pesar de que cuando hacemos el estudio aquí está vacío, no hay nada, solamente vamos a encontrar el suelo natural, tenemos que hacer una calicata en el suelo natural para saber sus propiedades físicas y mecánicas y evaluar si este suelo natural, por las cargas que van a representar la estructura de la subrasante y del pavimento, van a ocasionar probablemente algún tipo de asentamiento o algún problema estructural. Lo que sí está claro es de que los incrementos de esfuerzo por las cargas vehiculares después de 1,50 m no se consideran prácticamente porque son mínimos. Esos son los criterios que hay que recordar. Espero que se haya entendido. Y si no, pueden ustedes preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que tú mencionabas, Toledo, cuando hacemos el estudio de mecánica de suelos, pues tenemos que evaluar el suelo natural, así esté 1 m, 2 m, 3 m debajo del nivel de su rasante, porque cuando empecemos a ejecutar el terraplén, este terraplén va a sufrir asentamientos si es que el suelo natural es un suelo plástico compresible. Va a haber consolidación definitivamente, ¿no? Y hay que calcular cuánto va a ser el asentamiento, en qué tiempo, con qué cargas. Todo eso se estima de acuerdo a los parámetros mecánicos en un ensayo de consolidación que se averiguan de este suelo natural. Se tiene que hacer eso. Ese es un aspecto Claro. fundamental cuando hablamos de sufrasantes. Muy bien, Ingeniero, vamos perdón, sí, adelante. la profundidad de influencia que usted indica, ¿se refiere también o es igual al bulbo de presiones? Sí, tiene mucho que ver con el bulbo de presiones. Mucho que Ah, ver con ya. el bulbo de presiones y en realidad este 1,50 de profundidad de influencia o la profundidad mínima de exploración de suelos que el MTC dice 1,50 m del nivel de sus rasantes, eso sale del análisis estructural de este tipo de estructuras y nosotros vamos a calcular eso. Cuando en la unidad 3 entremos a esfuerzos y deformaciones, uno de los aspectos que vamos a justamente a verificar es por qué establecen el límite de 1,50 m. ¿Por qué profundidad de influencia puede ser 1,50 m, 1,20 m? ¿Por qué? Vamos a calcular esfuerzos, ¿no? Y ahí vamos a entender, pues, por qué, ¿no? A partir de unos 50 los esfuerzos son mínimos, hay formas de determinar ello, hay métodos para calcularlo y se van a dar cuenta. Tiene que ver con eso. Por eso han establecido 1,50 m, porque más allá ya los esfuerzos o los incrementos de esfuerzo ya no generan, pues, digamos, ningún tipo de deformación o esfuerzo en los suelos, ¿no? Cuando estén por debajo de ese 1,50 m. Y eso sale del análisis estructural. Si aplicamos Boussinesq, es justamente el bulbo de presiones. Es algo similar. La diferencia está en que Boussinesq hace el cálculo con carga estática y en un solo, digamos, medio, ¿no? Un suelo único. En pavimentos tenemos varias capas de diferentes características y las cargas ya no son estáticas, ¿no? En este caso, las cargas o los incrementos de esfuerzo van a ser ocasionados por cargas dinámicas, que son las cargas vehiculares. He ahí las diferencias y se nota pues justamente en los cálculos. Y ya en cimentaciones es donde hablamos de bulbo de presiones, porque las cimentaciones de edificaciones son estáticas, ¿no? En cambio, en un pavimento las cargas ya no son estáticas, son dinámicas. Entonces ya hablamos ya no de módulo elástico estático, sino hablamos de módulo resiliente, que justamente es el módulo elástico para cargas cíclicas, de carácter dinámico cíclico.
Entonces, en pavimentos se habla de módulo resiliente. En edificaciones, en cimentaciones, se habla de módulo elástico, estático. En pavimentos, módulo elástico, dinámico, cíclico. O en otras palabras, módulo resiliente. ¿De acuerdo? Ingeniero, muchas gracias. Muy bien, entonces, eso es lo que representa pues una subrasante, ¿no? Lamentablemente solo un estudiante ha conversado con nosotros, ha dialogado y felicitaciones, Michael, ¿no? Está muy bien, estás utilizando ya terminología técnica, se ha entendido lo que has dicho, está de acuerdo a lo que tenemos que saber en cuanto a subrasante y estoy considerando tu participación. La bonificación que estás recibiendo es de 2 puntos al primer parcial. Creo que en la anterior clase también te ganaste los puntos. Aquí ya lo... A ver. Aquí está en el tablón. Ahí yo lo voy a colgar todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí, Michael Doleo 2 puntos. Con estos 2 puntos tienes 4. 4 puntos al primer parcial. Felicitaciones. Sigue así, Michael, ¿no? Los demás, no sé si estén en la clase, la verdad, más me parece que estuvieran durmiendo, o en este caso, no sé, ¿no? Y con muchas dudas para poder participar, con miedos infundados, ¿no? No tienen por qué tener miedo a participar. La idea es participar en clase, ¿no? Y salir de dudas y preguntar de repente lo que estén dudando, ¿no? Esa es la mejor forma y enfrentar quizá la falta de costumbre de hablar en micrófono o en público. Hay que hacerlo, ¿no? Y si no lo haces, pues te pierdes las oportunidades, ¿no? El hecho de participar, el hecho de hablar en una clase también hace que retengas conocimientos de mejor forma. También es una forma de aprender, ¿verdad? Forzada, pero se aprende. Entonces deberías de procurar participar, de intervenir en cada clase. Muy bien, entonces solamente un estudiante ha participado. Sigamos. Esto es la subrasante. Creo que con esta explicación hemos hablado un poquito más de subrasante. La idea es que se entienda claramente que cuando hablamos de subrasante estamos hablando de, digamos, la subestructura, que es en sí una estructura también compleja y que tiene pues su, digamos, su nivel de complejidad para poder ser diseñada, planteada, ¿no? Al tal punto que hoy ya, como había mencionado, se habla de ingeniería de sufrasantes, ¿no? Porque no es solamente establecer unas capas con sus calidades, ¿no? No, ahora existe, por ejemplo, técnicas, procedimientos para mejorar estas sufrasantes. ¿Cómo se pueden mejorar las sufrasantes? Reforzándolas, por ejemplo, con capas de material de relleno, reforzándolas con geosintéticos, mejorando sus propiedades físicas y mecánicas con aditivos, aditivos químicos. Se está utilizando mucho ahora, o hay bastante investigación del uso de materiales no convencionales para mejorar las propiedades de una subrasante. Materiales no convencionales como agregados reciclados, como plástico reciclado, eh, polvo o plástico o polvo o agregados de caucho provenientes de la trituración de los neumáticos en desuso, y así una serie de materiales no convencionales, fibras de plásticos o recicladas, ¿no? Fibras de vidrio y polvo de vidrio, polvo o ceniza de tallo de quinoa, ceniza de tallo de algún otro vegetal. Todo ello pues está en investigación. Si nosotros nos ponemos a hacer una búsqueda bibliográfica, vamos a encontrar artículos de ese tipo publicados en las mejores revistas científicas del mundo en ingeniería, por supuesto, ¿no?
Si ustedes se van al Google Scholar y ahí buscan estabilización de suelos, materiales no convencionales, se van a dar cuenta de la gran cantidad de experimentación e investigación que existe en el mundo justamente para mejorar las propiedades de los suelos que van a estar ubicados en la subrasante. Y el componente ambiental es sumamente importante, ¿no? Cuando hablamos de reciclados y todo ello, justamente ese trabajo tiene el componente ambiental y tiene pues mayores posibilidades de ser publicado. Esa es la importancia que tiene ahorita la investigación en caso de mejoras de las propiedades pues, de una subrasante, ¿no? Y ya para finalizar este tema, hablemos de las subrasantes, sigamos hablando, porque es sumamente importante, y pongámonos ahora en el caso de una sección en corte. En una sección en corte, el nivel del terreno está sobre el nivel de subrasante. Otra de las razones por la que el estudiante no participa es que no está leyendo, ¿no? No lee, no estudia y en clases pues no sabe qué cosa decir, ¿no? Aparte del temor que le da participar y hacer el ridículo de repente, porque ese es el mayor problema que tenemos, no ha leído nada, pues no va a poder decir nada, obviamente, ¿no? Porque no hay hábito de estudio, no se preparan pues para la clase. Esa es una razón. Ustedes que están escuchando en este momento, díganme si tengo o no la razón, ¿no? Y si tengo la razón, pues escriban en su cuaderno, debo estudiar, ¿no? Para en la siguiente clase estudiar, leer, repasar y participo en la siguiente clase. Pónganse eso como meta, no se olviden. Y en la siguiente clase, por favor, más participación. Estoy dibujando la sección de una vía en corte. Entonces, en corte tenemos el terreno natural. Aquí está el nivel de terreno. Este es el nivel de sufrasante. Aquí tenemos el talud de corte. Esa inclinación del talud de corte depende del material que compone esta zona que se va a cortar, ¿no? Si es roca, si es suelo, si es grava, si es roca fija, fracturada, suelta, las inclinaciones van a depender del material que se tenga, ¿no? De sus propiedades físicas, mecánicas y también sus propiedades hidráulicas. De eso depende, ¿no? Entonces, aquí vemos justamente un corte con sus dos taludes. Y la pregunta es, ¿y cómo se compone aquí la subrasante? Vamos a ver. Puede ocurrir que en esta subrasante o el material que hayamos cortado sea roca, puede ocurrir que sea roca, o puede ocurrir que sea suelo. A ver, vamos a poner aquí arriba. Caso de que el material sea roca y caso de que el material sea suelo. ¿Qué ocurre si es que el corte es material conformado por suelo? Cualquier suelo. ¿Qué dice la norma? ¿Alguien puede participar? ¿Alguien podría decirnos qué dice la norma? ¿Cómo se compone la subrasante cuando en un corte tenemos suelo? Punto enter en el chat. Ninguno. Entonces vamos a explicar. Cuando tenemos un suelo, la norma nos dice que el corte se debe de hacer hasta el nivel de su rasante. Ajá. Es decir, debemos de cortar hasta este nivel. Este es el nivel de subrasante que se ha determinado topográficamente. Cuando empezamos a construir la vía, estamos, pues, digamos, parados aquí. ¿De acuerdo? Y hay que cortarlos. ¿Qué se utiliza? Generalmente tractores, ¿no? Los topógrafos dejan acá una línea de bandera para que se guíe la maquinaria, lo pintan pues con yesito, ¿verdad? Ahí, y el tractor observa ello y empieza pues a cortar, ¿no? Y
Cada cierta altura le indican pues a ese talud, tienen que ir marcando, tienen que ir verificando y el talud se va haciendo. El tractor lógicamente va a dejar pues esto de una forma no tan, digamos, lisa, ¿verdad? Muy irregular. Pero al final esto se tiene que ir corrigiendo con las alturas. Si ya se ha cortado por lo menos unos 3 metros, para dejarlo como debe de ser, tiene que venir una motoniveladora y con la cuchilla colocada con este ángulo, la motoniveladora puede tener su cuchilla con un ángulo incluso más elevado, ¿no? Viene y le pasa le hace una repasada, digamos, a este talud y lo deja pues liso con la pendiente establecida, ¿no? Se hace el acabado del talud con una motoniveladora. Porque el tractor, como vuelvo a repetir, lo va a dejar pues muy mal acabado, que digamos. La cuestión es que acá usamos tractor, motoniveladora. Se hace el corte. Si es que es suelo, la norma dice que el corte se hace hasta el nivel de su rasante. Hasta aquí se hace el corte. Y observando las características del suelo, si es que es un suelo aceptable, se escarifica 15 centímetros, 150 milímetros. Se escarifica, es decir, se remueve. 150 milímetros de suelo se remueve. ¿Qué cosa es escarificar? Entonces, ahí entra tallar el YouTube. Si es que hay dudas, pueden ustedes consultar en el Wikipedia o en el YouTube, que es algo más simple, más rápido, más interesante, ¿no? Escarificar. Escarificar terreno. Listo. Y ahí busca, ¿no? Conformación, escarificar. Acá está, escarificado, dice. Muy bien, eso parece que va a responder nuestras dudas. Ahí está la motoniveladora y se supone que está haciendo el trabajo de escarificado. Vamos a ver en qué consiste el escarificado. Ahí está. Está escarificando. ¿Qué cosa es escarificar? Miren, el Reaper, este trinche que tiene la motoniveladora, se llama Reaper, ha sido clavado en esta capa, ¿no? Unos 15, 20 centímetros, y la motoniveladora avanza. ¿Y qué pasa? Remueve ese terreno hasta la profundidad que se haya clavado, pues, el trinche, ¿no? El Reaper. Eso es escarificar. Entonces, nuestra norma en el manual de carretera, en las EG, nos dice escarificar 150 milímetros. Cuando se hace el corte hasta este nivel, se escarifica 150 milímetros y se compacta. Entonces, aquí hay que hacer trabajar al rodillo, ¿no? Un liso vibratorio de 7 a 9 toneladas generalmente, y entra a vibrar a alta frecuencia, de tal forma que deje una capa compactada de ¿cuánto? De 30. Si es que el suelo natural es un suelo aceptable, eh, se compacta 30 centímetros, o sea, más 150 milímetros. A ver, se escarifica los 150 milímetros y se compacta con un rodillo de 7 a 9 toneladas, de tal forma que la densificación de ese rodillo alcance hasta 150 milímetros más. Si ha removido estos 150 milímetros, el rodillo va a hacer que se compacten esos 150 removidos más 150 que está en su estado natural. De esa forma es que se conforma eh, el suelo en un corte. Si es que este suelo es competente, si es que es adecuado. Entonces, ¿cómo se va a conformar la subrasante? En otras palabras, aquí va a estar conformada por este suelo, que le vamos a llamar ahora, estos 30 centímetros, se va a llamar capa subrasante y se debe de compactar pues a un porcentaje mínimo de compactación, ¿no? Porcentaje de compactación acá mínimo es 95%. Mínimo. Y el suelo debajo es el suelo natural.
La conformación de la subrasante aquí este es el nivel de subrasante, aquí hay una capa compactada y aquí el suelo natural. Tendría dos capas la subrasante. Eso en caso de que este suelo sea competente. ¿Qué cosa es un suelo competente? Si cumple las características que establece las eje para terraplenes, en este caso corona de terraplén. ¿Qué tal si este suelo tiene un IP mayor al 10%? ¿Cuánto es el mínimo? Pues, ¿no? Dice, ¿cuánto es el IP máximo que debe de tener el suelo en la corona de una subrasante? ¿Recuerdan? Eso está en la CG 2000. Tomaron nota, en su cuaderno debe de estar. ¿Es 10 u 11? ¿Cuánto es en la corona? ¿Están ahí, jóvenes? Bueno, hagamos de cuenta que el índice plástico de este suelo, pues, dice que es mayor que 10. Vamos a, de una vez a ver. El índice plástico es 13. Si su índice plástico es 13, escarificamos, compactamos y eso va a quedar como corona, ¿estará bien? No va a estar bien, porque no cumple los requisitos de calidad que debe tener ese suelo. Es un suelo que tiene un índice de plasticidad mucho mayor de lo que la norma especifica como límite máximo, entonces se tiene que mejorar. Ah, entonces en ese caso, ¿cómo quedaría la subrasante? Pues definitivamente la subrasante podría quedar así, ¿no? Aquí está el nivel de subrasante. Se tiene que mejorar el suelo natural porque no cumple las características. Tengo que colocar una capa de suelo una capa subrasante, debo de colocar, que cumpla las características mínimas de calidad. Generalmente esto lo traigo de una cantera, lo traigo de un corte o de repente de préstamo lateral, pero debe de cumplir las características de calidad del material que voy a utilizar en terraplenes. Debe de ser compactado al 95% y eso donde se coloca sobre el suelo natural. Aquí va a estar el suelo natural y esta va a ser la capa subrasante y la idea es de que esta capa subrasante cumpla las características establecidas en las EG 2013. Entonces, esta sería la conformación de esa subrasante. Si es que el material del corte cumple las características, es decir, su índice de plasticidad es menor de lo que establece, si no tiene fragmentos de roca excediendo el porcentaje máximo establecido, si pertenece a las clasificaciones que están listadas entre esas características, si se cumplen esas características, entonces puede ser pues la capa subrasante y quedaría de esa forma. Es decir, tiene la misma configuración, solo que este suelo de capa subrasante, en este caso, si es que cumple, va a ser el mismo suelo del corte. Si no cumple, va a tener que ser un suelo que transporte de otro lugar. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la interpretación a la norma. Y si en el corte tengo roca, ¿cómo se procede? Probablemente si el corte es roca, lo que va a pasar en primer lugar es que el talud de corte ya no va a ser tan echado, ¿verdad? Si es roca fija, le puedo plantear inclusive un talud vertical, ¿no? Si es que es roca fija. Y la cuneta siempre va a tener que estar ahí, ¿verdad? Y lo de la cuneta, eso sí no se discute. Si es roca suelta, hay taludes que hay que respetar, pero por lo general, si es roca suelta, fragmentada, de acuerdo al grado de fragmentación y las propiedades mecánicas que tenga la roca, este talud siempre es más vertical, más parado, más pronunciado que en el caso de que tenga suelo. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una especialidad para diseñar y analizar la estabilidad de los taludes en carretera, ¿no? Y ustedes van a llevar un curso también de estabilidad de taludes, ahí entenderán mejor esto. Entonces, si tengo roca, ¿cómo estaría compuesta la subrasante? Vamos a interpretar la norma. ¿Qué dice la norma? ¿Algún estudiante que quiera participar? A partir de este momento estoy poniendo punto enter. A ver, yo voy a poner punto enter y listo. A partir del punto enter que acabo de hacer, los que quieran participar. ¿Cómo estaría conformada la subrasante cuando tengo roca?
Ya. Jorge Mamani, adelante. Platícanos cómo quedaría la subrasante en ese caso. Ingeniero, buenas tardes. Hola Jorge, A lo que estaba leyendo, ingeniero. aumenta el volumen de Aló, tu ingeniero. micrófono o habla más fuerte, Jorge. A ver, un rato, a ver. Habla más fuerte o pégate al micrófono. Se va a escuchar mejor. ¿Se escucha, ingeniero? Buenas tardes, ¿se escucha? Escucha, buenas tardes, adelante. Ingeniero, a lo que yo estaba leyendo, en Roca se hace un corte de igual de 150 milímetros ah, por el nivel de por debajo del nivel de la subrasante y rellena con material seleccionado, ¿no? Ujú. Que tiene que tener CBR de mayor al 40%. Eso es lo que está leyendo, ingeniero. Y es Gracias. precisamente eso. Está muy bien, Jorge. Esa es la respuesta concreta, ¿no? En el caso de un corte en roca, lo que se hace es lo que acaba de decir su compañero. Es decir, la norma dice, si es roca cortar, 150 milímetros por debajo del nivel de su rasante. Se tiene que profundizar el corte. Obviamente, cuando es roca, el corte es pues totalmente irregular, ¿no? Pero aproximadamente 150 milímetros. Y este vacío que va a quedar después de cortar se rellena con material seleccionado. El material seleccionado tiene que ser un suelo de subbase, eso es lo que dice la norma. Suelo de subbase con un valor de soporte, un CBR mayor o igual al 40%. Entonces no es un suelo cualquiera que voy a colocar sobre la roca, sino un suelo que tenga las características de una subbase y una de ellas es que su CBR sea mayor o igual al 40%. Eso es lo que nos dice la norma. Y luego queda la subrasante. ¿Cómo va a estar conformada la subrasante? Simple. Su conformación es, acá lo vamos a dibujar así, ¿no? Si quisiéramos expresarlo esquemáticamente, ahí está el nivel de subrasante. Este es el material seleccionado, la subbase con CBR mayor a 40 y abajo está la roca natural, ¿no? Aquí tenemos, se llama también capa subrasante, solo que el CBR aquí es mayor o igual a 40% y esto de acá es la roca natural. Así estaría conformada. Este es el nivel de subrasante. Nivel de subrasante. Similar, pero fíjese que las diferencias que hay. Y eso que acaba de decir su compañero Jorge está en sus apuntes, ¿no? Eso está justamente en el gráfico que les pedí que analizaran para esta clase. Ahí, si ustedes se ponen a leer, van a encontrar eso. ¿Algún comentario, Michael? Sí, ingeniero, quería hacerle una consulta. Eh, la consulta es la siguiente. Si están pidiendo un CBR al 40% de un material subbase que es seleccionado, eh, ¿no sería algo ambiguo tal vez colocar este material encima de roca sabiendo que la roca tiene mayor capacidad de soporte? Claro, eso sería hablando, pensando estructuralmente, pero hay que pensar constructivamente. Cuando hago corte en roca, la superficie va a quedar irregular. Lo ideal sería dejarlo en roca, pero una superficie lisa tendría que ser para luego encima colocar la estructura. Pero eso es difícil de lograr en Ya. campo. No puedes tener una superficie lisa después de cortar roca. Va a quedar una superficie rugosa e irregular. Hay piedras, huecos y sobreelevaciones, ¿verdad? Entonces tiene que quedar lo más lisa posible. Pero si ustedes se ponen a pensar, todas esas irregularidades van a existir después de terminar el corte. Es prudente lo que plantea el ministerio al decir que se profundice el corte 150 milímetros, 15 centímetros y lo rellenas con un material seleccionado. Claro, Ya. estamos colocando un material de menor, digamos, resistencia que una roca, obvio, ¿no? Tiene menor resistencia que una roca,
pero un material cuyo CBR es 40% tiene una resistencia suficiente como para poder luego diseñar nuestro pavimento sin mayor inconveniente. 40% es pues una subrasante excelente, ¿no? Si hablamos de categorías de subrasante. Entonces se diseña con esos valores de subrasante digamos, categoría excelente. Pero tiene que ver con un proceso constructivo. No tenemos de otra. ¿Qué sería la otra solución? Si tienes roca, necesariamente vas a tener que rellenar las irregularidades. Por eso está planteado ello. Ya, ingeniero, una consulta más. El CBR, que indica que debe ser mayor o igual a 40%, ¿estamos hablando al 95% de su densidad máxima o al 100%? En la capa subrasante, en realidad, se pide siempre al 95% de la máxima densidad seca. Al 95%. Ahí, Porque ya, tener ya. una compactación del 100%, lógicamente es posible, pero una subrasante no siempre es positiva, ¿no? Rigidiza más la estructura y eso podría generar, digamos, algún inconveniente o es innecesario tener, pues, ese porcentaje de compactación, ¿no? En toda capa subrasante, normalmente la compactación es al 95, en la corona. Y bueno, si tenemos un terraplén, también ahí tienen ustedes que recordar, ¿no? Y seguro que han tomado apuntes ya de lo que están leyendo. En un terraplén que tenemos, donde tenemos capa subrasante, cuerpo y base, los porcentajes de compactación son diferentes, ¿no? ¿Quién puede decir cuáles son los porcentajes de compactación en un terraplén? Se les pasó ese detalle. Pues aquí hemos considerado la participación de Mamani Rojas también con una bonificación al primer parcial. ¿De acuerdo? En el caso de un terraplén, la norma nos indica, las eje 2013 dice, ¿no? En el caso de un terraplén, la corona debe estar compactada al 95%. 95%. Mínimo. En el caso del cuerpo, 90%. Mínimo. Y, perdón, sí, 90%. Y la base del terraplén, 90% de compactación mínima. Base y cuerpo al 90%, corona al 95%. Estructura del pavimento, si hay subbase, base, 100%, al 100% el porcentaje de compactación. Recuerden, porcentaje de compactación. Perdón. Aquí es igual el porcentaje de compactación, un poco de repaso de mecánica de suelos 1. Porcentaje de compactación es igual a la densidad seca de campo sobre densidad seca máxima. La densidad seca de campo, ¿cómo se determina? Se determina in situ, ¿mediante qué equipo? Nadie responde. En todas las preguntas que estoy haciendo se están perdiendo un punto, un punto. Están perdiendo. Estoy rifando ya más de 20 puntos, ¿no? Cono Densidad de campo, pero punto enter, ¿no? de arena, ingeniero. ¿Quién ha respondido? No ha puesto punto enter. Entonces no se considera, no se convalida su participación. Cono de arena, ¿no? Ha respondido bien, claro. Cono de arena. ¿Y la densidad máxima? ¿De dónde se obtiene eso? CBR. Punto enter en el chat y se valida y se considera su participación. Si simplemente abren su micrófono y dicen, no se identificaron, no sé quién ha respondido, punto enter en el chat y respondan y gánense su bonificación. Esa es la forma en que tenemos que trabajar. Voy a hacer un ensayito, ¿no? Punto enter he pulsado. Muy bien. Densidad seca máxima. ¿De dónde obtengo ese valor? Nadie. La densidad seca máxima es una característica, es una propiedad física que obtengo con o del ensayo
Proctor modificado. El ensayo Proctor modificado. Recuerden que el ensayo Proctor modificado me da dos parámetros físicos importantes, ¿no? Del suelo. Me da densidad seca máxima y porcentaje de humedad óptimo para llegar a esa densidad seca, ¿no? Esos dos parámetros me da el Proctor modificado. Entonces, la densidad seca máxima la obtengo en laboratorio. Generalmente me llevo una muestra, le hago el ensayo Proctor y tengo esos dos parámetros. Y cuando construyo una capa con ese suelo ya en la obra, se extiende, humedece y compacta, ya está compactada la capa, me voy con mi conito de arena o el densímetro nuclear o algún otro aparato, hay densímetros eléctricos, y determino la densidad. Con el cono de arena generalmente, ¿verdad? En campo hago un hoyito con la arena con su embudo, su balón y hay que llenar el hoyito para saber el volumen que tiene ese hoyo, ¿verdad? ¿Recuerdan la densidad de campo? Esa densidad que normalmente se expresa en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Gramos por centímetro cúbico. Este cociente por 100 nos va a dar el porcentaje de compactación. Y ese porcentaje de compactación, en el caso de la corona de un terraplén, debe de ser mayor o igual al 95%. En el caso de base y cuerpo del terraplén, mayor o igual al 90%. Entonces aquí estamos recordando un poquito de mecánica de suelos 1. Bien, eso es lo que nos dice la norma en el caso de carreteras, ¿no? Y tenemos que considerar ello. Aquí están nuestros apuntes, vamos a mostrar. Yo les había pedido de que para esta clase repasen, ¿no? Vean estos apuntes y vengan preparados. Había mencionado esta imagen, aquí justamente indica eso, ¿no? Si ustedes leen el punto 1, 2, 3, está lo que estamos hablando en este momento, ¿no? De acuerdo, entonces lo dejo para que lo repasen, para que lo estudien. Continuemos. Ya está explicado esto y con eso yo pienso que ya debe de estar claro los aspectos más importantes de una subrasante. Lógicamente que hay más, pero eso justamente sale pues de estudiar, sale de sus preguntas y de las dudas que vayan a tener. Ahí está justamente la imagen esta que está y lo que tienen ustedes que leer. Aquí está justamente la ejecución de un terraplén. eh, esta es una fotografía y observamos pues, ¿no? que los trabajos de ejecución de un terraplén justamente eh, son en donde debo de considerar pues, ¿no? las normas que estamos repasando ahora. Vamos a hablar ahora de la definición de pavimento. Eh, Ahí vemos un pavimento asfáltico, ¿no? Un pavimento asfáltico eh, muy conocido, muy frecuente entre nuestras obras, en nuestro medio. Vamos a conocer un poquito de su estructura y vamos a definir. A ver, aquí justamente se observa un corte en ese pavimento y observamos que está compuesto pues por varias capas, ¿no? Entonces, si quiero dar una definición de pavimento, puedo empezar por ahí. Recuerden lo siguiente, cuando se tiene que hacer alguna conceptualización de algo, cuando tengo que dar un concepto, cuando me piden un concepto, cuando me piden un concepto, debo de plantear el concepto que voy a dar, considerando tres aspectos. Un concepto, considerando en primer lugar la descripción de lo que voy a conceptualizar. Descripción, perdón.
La naturaleza primero. La naturaleza. Una descripción y una finalidad. ¿Para qué? ¿O qué funciones cumple, ¿no? Es decir, a responder a la pregunta ¿qué es? Responder a la pregunta ¿cómo es? Y responder a la pregunta ¿para qué? Si les pregunto, a ver, dígame la definición o el concepto de pavimento. Practiquemos ahí. ¿Cuál es la naturaleza del pavimento? ¿Qué es? Si yo observo acá, esto es el pavimento, ¿no? Esto es un pavimento. A esto también le conocemos como la estructura del pavimento. Aquí hay una representación esquemática del pavimento. Entonces ahora hay que dar un concepto. ¿Cuál sería el concepto? Michael, no sé, ¿me escucha? Está fallando tu audio. Acá está mi audio encendido. ¿Está correcto el audio, jóvenes? Sí, se le Sí, escucha ingeniero, correcto. está correcto. Ingeniero, sí se les- Entonces, Sí, Michael, está ingeniero, creo fallando tu que no, conexión. no sé si es mi audio, pero se entrecortado. Si está entrecortándose es por la conexión. Ese es uno de los problemas que tenemos cuando hacemos sesiones virtuales. Sí. Hubo problemas en la conexión, ¿no? El ancho de banda y todo ello. Bueno, continuemos. Entonces, la definición de pavimento, o cuál sería la definición de pavimento, si es que seguimos esta recomendación de cómo se compone un concepto, una definición. Primero habría que decir qué cosa es. ¿Qué es un pavimento? ¿Es un vegetal? ¿Es un objeto? ¿Es un ser vivo? ¿Es un proceso? ¿Es un elemento? ¿Es qué? No quieren participar, ¿no? Bueno, esta clase sufriré. No voy a obligarlos a participar, voy a hablar yo, pero en las siguientes los voy a obligar a hablar, ¿no? Voy a obligar. Esta clase me voy a sacrificarme solo, voy a hablar nomás. Si es que no quieren participar, los voy a dejar tranquilos. Entonces, ¿qué es un pavimento? Si yo observo aquí, ahí veo el pavimento, entonces debo tener el criterio mínimo como para saber y decir qué cosa es esto. Alguien dirá, a ver, ¿qué es? Es un conjunto de capas. Pero si digo que es un conjunto de capas o son varias capas puestas unas sobre otras, estoy describiéndolo y la descripción es parte del concepto. Pero antes de darle una descripción, tengo que decir qué es. Con una o dos palabritas tengo que decir qué es. Debo de decir la naturaleza de lo que es esto. Alguien dirá, ya fácil, es una obra civil. Una obra civil, solo que obra civil es demasiado general, ¿no? Demasiado general. Puede ser también, en realidad los conceptos se podrían decir. A ver, un político, ¿cómo diría la definición de pavimento? Un político, un abogado, por decir. Un pavimento es una invención del ser humano que une localidades y genera el desarrollo de una nación y los pueblos y que requieren alto financiamiento de ejecución. O sea, eso podría decir el concepto, como concepto de pavimento, un político, un abogado, un profesor, probablemente, ¿no? Y sería aceptable. El concepto que tenemos que dar nosotros como ingenieros es un concepto técnico. Los ingenieros pues tenemos que diseñar, tenemos que calcular. En este caso estamos hablando de diseño estructural de pavimentos, ¿no? Entonces, si hablamos de diseño estructural, mi concepto tiene que girar en torno a ello. Entonces, puedo empezar diciendo que un pavimento pues es una estructura, ¿no? Es una estructura, esa sería la naturaleza.
un concepto desde el punto de vista, desde la ingeniería civil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, Ronaldinho dice, es una capa lisa, dura y resistente de asfalto. Ese es un concepto que maneja, está bien, ¿no? Es un aporte que está haciendo muy bien Ronaldinho. Pero vamos a dar un concepto técnico y basado también en, ya obviamente en el estudio, ¿no? Ya hemos leído lo que es pavimento, ya hay un criterio. Y si he hecho eso, normalmente cuando se lee, se subrayan, pues, ¿no? Los términos importantes, términos clave que no debo de olvidar, ¿no? Cuando se estudia, cuando se está haciendo un curso, la memoria es pues importante, ¿no? Si bien es cierto, no es necesario memorizar todo, porque eso también sería difícil o imposible en algunos casos. Sí es posible recordar términos clave o utilizar técnicas de memorización, pero de términos clave. Y en el caso de la definición de un pavimento, el término clave es estructura. Eso hay que recordar. Entonces, empezar la definición diciendo que el pavimento es una estructura. Listo. Con eso ya empecé mi concepto correctamente. Esa es la naturaleza, es una estructura. Ahora tengo que describirla. Una estructura, ahí está la estructura, tiene una superficie lisa, plana, con un material resistente a las acciones o a la acción abrasiva de los neumáticos, de los vehículos, resistente a las, digamos, acciones del clima, de la naturaleza, y está compuesta por varias capas, ¿no? Capas que se le pueden decir estructurales. Esas capas tienen que tener o deben estar hechas por suelos que cumplen características de calidad normadas o especificadas. Puede ser una o más capas, eso lo aprendo leyendo. eh, una o más capas. Pueden haber pavimentos de una sola capa. Si es que la subrasante es muy buena, se coloca solamente la capa asfáltica o una losa de concreto y ya está. El pavimento tiene una capa estructural. Pero si la subrasante no es tan buena, ¿no? Tiene, digamos, una capacidad de soporte que le da una categoría de regular, por decirlo. Entonces hay que protegerla con una estructura que normalmente va a tener más de una capa, ¿no? Se coloca normalmente una subbase, una base y encima la carpeta asfáltica. Entonces puede tener una o más capas. Empezamos a describir. Cada capa se compone de suelos que deben de satisfacer requisitos de calidad especificados. En nuestro país, ¿dónde están especificados? En las EG 2013. Ahí están las características de calidad que deben de cumplir los suelos que van a conformar estas capas estructurales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los pavimentos? Estamos ahora describiendo, estamos en la descripción, ¿no? Estructura, se conforma de una o más capas. Los suelos con los que se construyen las capas deben de ser suelos que cumplan características de calidad establecidas. ¿Qué más? Descripción. Por lo general, los pavimentos utilizan el mejor material en la última capa, en la capa superficial. ¿Por qué? En la última capa o en la capa superficial porque va a estar en contacto directo con los agentes atmosféricos y el tránsito vehicular. Y ahí debemos de tener el mejor material. Muy bien, ese es otro aspecto que podría incluir en mi definición. Y así pueden haber muchos aspectos, ¿no? Entonces, cuando alguien da una definición de pavimento, alguien podría decir un concepto completísimo de lo que es un pavimento o un concepto muy concreto, ¿no? Muy específico, también puede ser técnicamente aceptable, ¿no? Y luego tengo que finalizar con la finalidad. ¿Para qué?
se sirve un pavimento? ¿Cuál es su finalidad? Entonces ahí pueden haber muchas posiciones, ¿no? Por decir, a ver, voy a darle la oportunidad a Jeremy. ¿Quieres comentar algo, Jeremy? Adelante. Jeremy, está fallando tu audio, me parece. Continuemos. Decía entonces que la finalidad podría ser, a ver, si miro ahí la imagen, ¿qué fin tiene esta estructura? Alguien puede decir, la finalidad importante es que sea segura para el transporte. Excelente, ¿no? Es un buen fin y en muchos conceptos se menciona eso, que sea segura para el transporte, que sea cómoda, ¿no? Que economice el transporte, que sea una estructura que permita lograr una velocidad tal que se reduzca el consumo de combustible, que eso va a ser favorable al ambiente. Puede incluirse eso en la definición y es válido. De acuerdo, es válido porque viene del criterio ambiental de algún profesional, ¿no? Y menciona eso y él valora más eso. No existe pues una sola definición y punto, y es esa. Eso no existe, no es así, ¿no? En cualquier parte del conocimiento humano existen definiciones desde diversos puntos de vista, ¿no? Por eso hay diccionario, ¿no? Diccionario para arquitectos, diccionario para ingenieros, diccionario para metodólogos, para geólogos, y en donde los conceptos están desde ese punto de vista. En este caso tenemos que manejar un concepto desde el punto de vista de la ingeniería de pavimentos, de la ingeniería civil. En esos términos hablamos de estructuras, si hablamos, por ejemplo, de la finalidad de un pavimento, para que sea seguro, cómodo para el tránsito vehicular, que sea resistente a los efectos del ambiente. ¿Qué más? En la finalidad, que soporte o que resista las cargas impuestas por el tránsito, que proteja al suelo natural, a la sufrasante, ¿no? Que sirva de protección, que sirva de estructura, que minimice los esfuerzos hasta hacerlos aceptables o resistibles por la subestructura, que es en todo caso la estructura débil de un pavimento, ¿no? El suelo natural que tiene que ser reforzado, que tiene que, digamos, constituirse con una subrasante y formar un cimiento, un apoyo eh, competente, que resistan las cargas y esfuerzos que vaya a imponer el tránsito a través de este pavimento, de esta estructura. Entonces les estoy dando un concepto, pues, desde muchos puntos de vista que utilizan los criterios que utilizamos los ingenieros cuando diseñamos, cuando construimos y conceptualizamos algo, para que ustedes vean de que en realidad, pues, se pueden dar muchos conceptos. Uno de esos conceptos de quien les habla está plasmado aquí, ¿no? Aquí está mi concepto de pavimento, ¿no? Ahí dice comportamiento y pavimento. A ver, acá estamos hablando de clasificación. Aquí está, ¿no? Definición de pavimento. Acá hay una definición, si no tiene una cita, quiere decir que es un aporte del autor. Definiciones tomadas de, por ejemplo, el manual de carretera. Mire, el manual de carreteras dice, el pavimento es una estructura de varias capas construida sobre la subrasante de la carretera para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Eso dice el ministerio. eh, Rondón y Quintana, que son, digamos, especialistas en el área, dicen que los pavimentos para carreteras, etcétera, etcétera. Hablan de parque automotor, objetivo funcional, tienen un concepto propio y muy interesante. Hay que leerlo, ¿no? Ah, Animesh Das, que es otro especialista en la ingeniería de pavimentos reconocido a nivel internacional, da su concepto de pavimento también muy interesante. Dice, el pavimento es una estructura multicapa. Interesante, ¿no? Empieza con términos
más estructurales, por decir. Se compone de suelo compactado, material granular no ligado, agregados de piedra, mezcla de asfalto u concreto de cemento, Portland habría que agregar, ¿no? U otro material ligado, colocado como capas horizontales, uno encima del otro. Está dando un concepto propio, totalmente válido. Aquí Montejo es un ingeniero colombiano. En su libro da este concepto de pavimento. Tiene algunos elementos que este no dice, que no dice el otro. De eso se compone la técnica, ¿no? De eso se compone la literatura técnica, en este caso de ingeniería de pavimentos. Y he tomado esos ejemplos, y que les puede permitir a ustedes también darse cuenta de que ustedes pueden y deben de eh, hacerse su propio concepto. De la charla que he hecho en esta sesión, si en este momento le pregunto a alguien, dime tu concepto de pavimento, bueno, se recordará algo, algo habrá anotado y ya tiene por lo menos un concepto. ¿Qué tiene que ir mejorando, no? ¿Cómo va a mejorar su concepto? Claro, si yo mañana te tomo una práctica calificada, vas a tener que leer, vas a tener que recordar y ya habrás formado un conceptito y lo habrás escrito. Va a venir el parcial, otra vez te voy a pedir, redacta o pon tu concepto de pavimentos. Ya habrás leído algo más, habrás entendido algo más, entonces ya tu concepto también mejorará. ¿De acuerdo, no? Y si te has puesto a repasar, repasas. Ahora sí lees tus apuntes, miras un video en el internet de tantos que hay que te hablan de diseño de pavimentos y tu concepto va a ir mejorando y vas a ir reteniendo, vas a ir recordando palabras clave. Tu concepto va a ir mejorando. Solo si te pones a revisar, a hacer trabajo académico, ¿no? Si revisas, lees, razonas, conversas y eres evaluado. Las evaluaciones ayudan mucho. Mañana examen y todo el mundo se pone tenso y nervioso y se pone a leer. Ese shock que recibes cuando vas a tener un examen y toda la adrenalina que el cuerpo produce en ese momento te ayuda a retener, te ayuda a fijar conocimientos. Es muy bueno tomar exámenes, es una técnica de aprender, ¿no? Para aprender. De acuerdo. Y es muy bueno también que yo en este momento, al azar, señor tal o señorita tal, diga el concepto y en ese momento tienes, tu cerebro pues entra así en modo protección, todo tu organismo y tiene que dar un concepto, ¿verdad? Entonces, ese shock que recibes ayuda a retener. ¿Qué es la curva del olvido? Ya debes de saber qué es la curva del olvido. ¿Cómo haces que tu curva del olvido sea lo más extendida posible? Es decir, no olvides rápido, sino retengas y recuerdes. Ya, utiliza esos términos, ¿no? Y solo así pues vamos a poder utilizar, solo así vamos a poder cumplir con la competencia de esta unidad, que es asimilar terminología técnica. Para asimilar tienes que leer, estudiar, repasar, recordar, repasar, leer, estudiar, y si te pones a conversar con tus compañeros, a discutir, ¿y cuál es tu concepto? A ver, no, aquí estás fallando, estás contradiciendo, no lo otro, empiezas a debatir, entonces estás haciendo bien las cosas. Eh, en conclusión, la única forma de entender esto es repasando, leyendo, tomando nota, utilizando o estudiando técnicas de estudio. Bien, hemos hablado de concepto entonces o definición de pavimento. El pavimento es una estructura que está construida sobre el nivel de su rasante, ¿no? Puede estar compuesta por una o más capas. Cumple la función de proteger a la subrasante de los efectos destructivos de las cargas impuestas por el tránsito, cargas de tipo dinámico. Asimismo, tiene que resistir los efectos negativos que pueden producir algunos fenómenos ambientales, como las precipitaciones pluviales, como la radiación solar. La radiación solar afecta a la capa asfáltica sobre todo, ¿no? Los cambios de temperatura.
Si estamos con bajas temperaturas debajo de 0 grados y altas temperaturas 15, 20 grados, ciclos o gradientes térmicos repentinos, eso influye mucho en el comportamiento de una capa asfáltica y de una losa de concreto. Entonces, debo de tener esos conceptos, debo de entender eso. Eso es lo que te da base teórica. Ahí vemos ya la imagen de un pavimento, la estructura es aquello que está sobre la subrasante y lo que está debajo se llama subestructura. En el caso de un relleno, cuando se tiene suelo, el suelo natural generalmente pues sirve de apoyo al terraplén, ¿no? En algunos casos, el suelo natural forma parte de la subrasante y en otros no. Eso es importante conocer, ¿no? ¿Cuándo el suelo natural forma parte de la subrasante y cuándo no? Ahí está una preguntita suelta. A ver, pónganse a razonar, lean, conversen, discutan. ¿Qué podríamos hacerlo si estuviéramos en sesiones presenciales? Quizás en este momento empiezan a debatir y al final les doy 5 minutos y me dicen, ¿a qué conclusión han llegado? Alguien dirá, en esta situación, en la otra, no, y se equivoca y el debate se hace bonito, ¿no? ¿Podríamos hacer eso acá en una sesión virtual? Sí, se puede hacer. Vamos a intentarlo hacer en alguna otra sesión. Muy bien, con eso hemos finalizado y hemos dado algunos conceptos. No hemos solo tratado, jóvenes, subrasante y pavimento, no. Estamos hablando de subbase granular. ¿Qué es una subbase granular? Hemos hablado de concreto asfáltico. ¿Qué cosa es el concreto asfáltico? Hemos hablado de losa de concreto. ¿Cuáles son las características de una losa de concreto? Hemos hablado muchos términos técnicos. Y si hablo de base granular o subbase granular o corona del terraplén, pues tengo que conocer los aspectos normativos al respecto de esos términos. Entonces ahí ustedes tienen una gran labor que cumplir, que es justamente leer la normatividad y tener claro qué cosa es una base, qué es una subbase, las funciones que cumple, cómo se conforma y todo ello también vamos a hablar, lógicamente, ¿no? Después, en los siguientes temas que vamos a tratar, vamos a ahondar, pero en este momento tú ya tienes que tener un concepto básico. ¿Qué es una subbase? Se me ocurre preguntar, ¿alguien quiere responder después del punto enter que estoy poniendo? Alguien, a ver, punto enter y respóndame, ¿qué es una subbase? ¿Cuál sería su concepto de subbase, por ejemplo? Subbase. Punto enter. Nadie. Y eso es siempre. En clases virtuales siempre pasaba eso, ¿no? Alguien, nadie. Uno o dos de la clase, ¿no? Y se llevaban 20 puntos en participaciones. Salía debiendo puntos, solo a uno o dos los que participaban. Los demás, nada. ¿Ven? Ya tiene 4 puntos al primer parcial, Michael. Ahora quiere ganarse un punto más. Vamos a darle la oportunidad. Adelante, Michael. Ah, no, pero primero puso Lady. A ver, Lady Canasa, adelante. Ingeniero, la subbase, según lo que he leído, era la capa de material especificado con un espesor de diseño, el que soporta a la base y a la carpeta. Soporta la base y a la carpeta. Sí, eso entendí cuando leí. Sí, está bien lo que se ha entendido, ¿no? ¿Qué funciones cumpliría una base? ¿Has leído esa parte? ¿Qué funciones cumple una subbase, perdón? Funciones. La finalidad. Con eso redondeabas tu respuesta, pero está bien. Te voy a bonificar con un punto por tu participación. Adelante, Michael. ¿Quieres completar? Michael, problemas con el audio. Joel, Chuquija. Presente, ingeniero, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Sí, Háblanos de la ingeniero, subbase. ¿Qué bueno, cumpliría una base? la subbase, Espera un Ingeniero, perdón. ratito. Joel, Chuquija. Espera un ratito, Michael.
Adelante, Ingeniero, Joel. lo que había entendido que la subbase es una capa de un material granular, ¿no? Que se coloca Sí, por ingeniero. debajo de una capa de un pavimento. Sí, Ya. Es ingeniero lo que he entendido. Eh, Sobre las funciones, ¿tienes alguna idea de qué funciones podría cumplir una subbase? Es de soportar todo el peso de la estructura del pavimento, ¿no? Y las cargas que de un vehículo lo difieren ahí. Claro, ya. No has leído, ¿no? No tienes, digamos, claro el concepto. Ingeniero, es lo que he entendido, nada más, sí. Ya. Michael, ahora sí puedes participar, aunque está, creo, Michael, escuchando sí, después de un minuto lo que estamos hablando, ¿no? Está muy lejos o hay problema con su conexión. sí, ingeniero. Bueno, la subbase granular vendría a ser una capa de la carpeta asfáltica, de toda la carpeta asfáltica, ya que tiene propiedades físicas que dan soporte tanto a la base granular como a la carpeta asfáltica. Este material tiene que ser un material seleccionado, no puede ser un material natural, ya que hay ensayos como caras fracturadas que te indican de que debe ser por un proceso mecánico, más no un proceso o no proveniente de una cantera natural. ¿Qué funciones cumpliría una subbase? Reducir las cargas transmitidas de la carpeta de rodadura. Ya, eso sería una función estructural. ¿Alguna otra Ya. función? ¿Alguna otra función? No sabría decirle. Las funciones son estructural, la que has dicho, resistir las cargas. Ujú. Eh, la otra función es una función económica. Es un material, digamos, si bien es cierto material seleccionado y todo, pero sus características son de menor calidad que una base y por ello de menor costo de producción, ¿no? Cuestan menos. Entonces cumple una función económica. Otra función importante es la función drenante. La subbase sirve para que las aguas que vienen de las precipitaciones pluviales a través de la carpeta asfáltica y de la base también drenen y normalmente evacúen las aguas pues a través de la capa hasta el exterior, hasta los taludes, ¿no? Otra función es la función anticontaminante. La subrasante generalmente tiene finos, es un suelo que tiene finos y que en el transcurso del servicio de la estructura, esos finos tienden a incrustarse en los vacíos de una capa de material granular como una base. Y esos finos que se incrustan en esos poros, en esos vacíos, terminan degradando la calidad de la base. Para evitar ello, entonces, entre la base y la subrasante coloco un material intermedio que va a evitar que la base se contamine. La base es un material costoso. Entonces, para que no se contamine, coloco una capa intermedia. ¿No? Que se contamine este material relativamente económico y que no malogre la base porque también cumple una función estructural, digamos, importantísima en el pavimento, ¿no? Entonces a esa función se le conoce como función drenante, función anticontaminante. Y así, esas funciones anticontaminante, drenante, estructural, económica, impermeabilizante, son funciones que diferentes capas cumplen en la estructura de un pavimento y que tenemos que conocer, tenemos que saberlo explicar. De acuerdo, entonces ahí está su labor, ¿no? Y ahora estoy justamente preguntando eso, ¿no? Si algo de ello han leído. Lamentablemente en el concepto que he pedido, ninguno habló de esas funciones, ni siquiera se asomó y perdieron su oportunidad.
De acuerdo, solamente Lady Canasa se ha ganado un punto en esta oportunidad. Muy bien. Sigamos hablando entonces. Hay que poner en práctica entonces esta recomendación para para dar conceptos, definiciones, ¿no? Primero hacer referencia a la naturaleza, a cómo es lo que se está tratando de conceptualizar y qué finalidad cumple con esos elementos, se da una definición aceptable de cualquier cosa. Bien. Ahora hablemos de clasificación. Los pavimentos se clasifican de acuerdo a diversos criterios. Un criterio es el tipo de capa de rodadura que tiene. Entonces, si consideramos el tipo de capa de rodamiento que tienen, se pueden clasificar en asfálticos, de concreto hidráulico, adoquinados o compuestos. Si los clasifico, por ejemplo, en función a la forma en que responden estructuralmente, de acuerdo a ese criterio, se podrían clasificar en flexibles, rígidos, semirrígidos. Si clasifico en función del tiempo que van a prestar servicio, el tiempo de su durabilidad, podríamos clasificarlos en pavimentos temporales, de mediana duración y perpetuos. Si es que los clasifico por algún otro criterio, pues digamos, del uso que se le va a dar, hay pavimentos carrozables, ¿no? Que van a servir para el tránsito vehicular, pavimentos no carrozables, peatonales, ciclovías, ¿no? Es otro criterio de clasificación. Normalmente, dos criterios de clasificación nos interesan a nosotros. Los criterios de clasificación de la forma en que responden estructuralmente y del tipo de capa de rodamiento que tienen. La clasificación que estamos viendo en la imagen se refiere al tipo de la capa de rodadura. Un pavimento asfáltico es aquel que tiene una capa de rodadura basada en concreto asfáltico. La capa de rodadura es una mezcla de concreto asfáltico compactado. En el caso de un pavimento de concreto hidráulico, la capa de rodadura es una losa de concreto. Pero sabemos que estos pavimentos tienen una composición, ¿no? Los pavimentos asfálticos se componen por diversas capas, así como los pavimentos de concreto hidráulico, los adoquinados y también los compuestos. Describamos rápidamente en qué consiste cada uno de estos tipos de pavimento. Los pavimentos asfálticos, a su vez, se clasifican en cuatro tipos. Pavimentos asfálticos convencionales, en donde siempre se van a tener tres capas en la estructura. La subbase granular, por eso dice unbound subbase no ligada, material granular no ligado, base no ligada o base granular y la capa asfáltica. Esto entonces, si ustedes ven tres capas estructurales, se refiere a un pavimento asfáltico convencional. Obviamente aquí en la imagen vemos 1, 2, 3, 4, 5 capas. Pero si yo les preguntara la estructura a colores que están viendo aquí, ¿cuántas capas tiene la estructura del pavimento? Entonces ya por concepto ustedes saben que la estructura del pavimento es aquella que está sobre el nivel de subrasante. Entonces tienen que identificar aquí dónde está la subrasante. La subrasante está aquí. Aquí dice compact subgrade, es decir, subrasante compactada. Aquí está la subrasante y el nivel superior de la subrasante es el nivel de subrasante. Aquí está entonces el nivel de subrasante y lo de encima es la estructura. ¿Cuántas capas se ven? 1, 2,
3 capas. Pavimento flexible convencional. ¿Cuántas capas se observan en la subrasante o subestructura? Acá hay una capa de subrasante compactada y el suelo natural. 2 capas. Puede ocurrir que la subestructura o la diferencia de cotas entre el suelo natural y el nivel de subrasante sea, digamos, 4 metros. ¿Cuántas capas tendrá esa subestructura? Para dar respuesta a esa pregunta, que la he tomado en muchos exámenes, tienes que leer la norma. Tienes que saber de proceso constructivo, curso que ya llevaste y aprobaste. ¿Qué norma tienes que leer? EG 2013, sección 205, terraplenes, en donde te van a decir, la base de un terraplén se conforma generalmente por material grueso, fragmentos de roca, puede ser un pedraplén, y su espesor fluctúa entre 60 y 80 centímetros. Encima de la base de un terraplén se coloca el cuerpo del terraplén y este cuerpo del terraplén se construye con capas, con capas sucesivas, colocando material suelto con un espesor de 30 centímetros como máximo. Material suelto de 30 centímetros como máximo porque es ese espesor que puede ser compactado con uno de los rodillos que actualmente tenemos digamos, en el mercado o en la práctica constructiva actual, los rodillos de 7 a 9 toneladas. Estos rodillos pueden compactar el suelo hasta un espesor de material suelto máximo de 30 centímetros. Si ustedes le colocan una capa de material suelto de 40, los 10 centímetros inferiores no se van a compactar adecuadamente. 30 centímetros se garantiza que los 30 centímetros se densifiquen, se compacten adecuadamente si es que ese material tiene la humedad óptima que se ha determinado en el Proctor. La norma te dice entonces, el cuerpo del terraplén se construye compactando capas de hasta 30 centímetros de material suelto. ¿Qué espesor va a tener la capa compactada o una capa compactada en el cuerpo de un terraplén? No van a ser los 30, van a ser probablemente 29, 28, 27 y quizás hasta 25 centímetros. ¿De qué depende? De las propiedades físico-mecánicas del suelo que esté utilizando en esa capa. Muy bien, entonces ahí en el cuerpo del terraplén voy a tener capas sucesivas compactadas de 27, 26 centímetros. Y finalmente, la corona del terraplén es una capa cuyo espesor mínimo debe de ser de 30 centímetros, conformada en 2 capas de 15, como mínimo. Ahí no puedes compactar los 30 y ya tengo mi corona, no. Debes de hacer tu corona de subrasante. La corona debe tener un espesor mínimo de 30, puede tener más, 40, 50. Eso obedece a un diseño. Y si es 30, si tu subrasante va a tener mínimo 30 centímetros, la corona del terraplén va a tener 30 centímetros, se debe de construir en 2 etapas. Primera etapa, 15 centímetros. Segunda etapa, los 15 y ahí tienes los 30 de la corona de la subrasante. Eso es proceso constructivo, eso es conocer la norma, tarea que tienes pendiente porque tienes que leer tus apuntes y el material que se te ha dejado en la plataforma. De acuerdo, entonces estoy haciendo un repaso rápido y aprovechando que estamos desarrollando estas clases. Muy bien, entonces aquí tenemos el pavimento asfáltico convencional. Otra representación de este es el que tenemos aquí al lado derecho, que ha sido extraído del texto del doctor Yang Wang, ¿no? Y este gráfico muestra lo mismo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una subrasante compactada y la subrasante natural. Observen que la subrasante compactada tiene 6 pulgadas de espesor aproximado. Estos son espesores aproximados, o sea, 15 centímetros, dice, ¿no?
6 pulgadas. Pero sabemos que esta capa subrasante, que puede ser la corona de un terraplén, según nuestras normas, el mínimo de espesor es 30 centímetros, es decir, 12 pulgadas. Ojo, es manejar norma. ¿Qué espesor tendría la subrasante natural? Aquí no hay un espesor, ¿no? En realidad, la subrasante natural es semi-infinita. Está limitada por este límite y en profundidad, pues es infinito. Y cuando tengo que analizar estructuralmente una subestructura o toda la estructura, ¿qué espesor le asigno? Generalmente es el espesor que le corresponde hasta el nivel de la profundidad de influencia. Ya explicamos qué cosa es profundidad de influencia y eso lo vamos a utilizar cuando calculemos el valor de diseño de la subrasante. Entonces acá, si esta es la subrasante natural, perdón, contemos el número de capas de la estructura. Aquí está el nivel de subrasante, hay 1, 2, 3, 4 capas. Que el profesor no había dicho que son solo 3 capas, ¿por qué hay ahí 4 capas? Se equivocó Yan Juan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien puede responder? Punto, entre en el chat. Eso no está en los libros, ¿no? Eso lo podría responder un estudiante que esté llevando el curso de cargo y haya escuchado ya y sepa la respuesta. Entonces, podría responder. No está en el libro, ¿no? Sí está en el libro, me parece, pero es un tanto, digamos, puntual, ¿no? La respuesta es, aquí, efectivamente, sobre el nivel de subrasante se tienen 4 capas. Analicemos qué capas. Nivel de subrasante aquí, capa de subbase, capa de base, y acá dice capa binder y capa superficial. Sabemos que la capa superficial es una carpeta asfáltica, es una capa asfáltica, concreto asfáltico. El binder también. El binder es un tipo de concreto asfáltico. Tiene características especiales en cuanto a la gradación de los agregados que se utilizan en la mezcla de concreto asfáltico y se le conoce como binder, pero es una capa asfáltica. En este caso está haciendo o cumpliendo la función de capa intermedia, pero asfáltica. Al ser capa asfáltica, las capas asfálticas cuando se construyen exhiben o muestran un comportamiento monolítico. Es decir, responden estructuralmente como si fueran una sola capa. Ambas capas se construyen y tienen que estar ligados. Se ligan mediante un riego. Estas dos capas van a estar adheridos y trabajan como si fuera una sola. Todas las capas asfálticas se consideran como si fuera una sola capa. Entonces, con ese criterio, el número de capas de este pavimento es su base y la capa asfáltica que se está subdividiendo en 2 capas asfálticas que estructuralmente se comportan como una. Entonces ahí tenemos nuestras 3 capas del pavimento flexible convencional. El segundo tipo de pavimento asfáltico es el pavimento asfáltico a profundidad parcial. En este tipo de pavimento desaparece la subbase. Ya no hay subbase y en su lugar se tiene una capa asfáltica de mayor espesor probablemente y pueden ser 1, 2 o más capas asfálticas. Y por lo general tiene solo 2 capas. El pavimento a profundidad asfáltico a profundidad parcial tiene 2 capas. Como dice aquí en la imagen, una capa de base granular y otra capa de concreto asfáltico, que repetimos, puede estar conformada por varias capas, ¿no? Y aquí está la subrasante, ¿de acuerdo? Tercer tipo de pavimento asfáltico, el pavimento asfáltico full depth. En español se entiende como pavimento asfáltico en todo su espesor. Asfalto en todo su espesor. Aquí está el nivel de subrasante y sobre el nivel tenemos 1, 2, 3 capas asfálticas que estructuralmente se comportan como si fuera una.
porque son materiales ligados, son capas ligadas, entonces se comportan como si fuera una capa y concluimos de que este tipo de pavimento entonces tiene una sola capa. Estos son los pavimentos de una sola capa. ¿De acuerdo? Ahí se ve y esta es otra representación también. Y finalmente los pavimentos asfálticos, asfalto piedra, CRAM o sus siglas de materiales asfálticos continuos de roca y asfalto. Este tipo de pavimentos es un pavimento en estudio y que tiene una configuración particular, como ustedes observan. A ver, aquí tenemos el nivel de subrasante. Esta línea es el nivel de subrasante. La primera capa que se tiene, que puede tener un espesor de 2 a 6 pulgadas, dice es una mezcla asfáltica en caliente modificado de gradación densa. Mezcla asfáltica en caliente modificada de gradación densa. La siguiente capa es una capa de agregados de granulometría abierta, es decir, con muchos vacíos, porosa, ¿no? Y debe tener un espesor de 4 a 8 pulgadas. Miren la locura esta, ¿no? Disculpen por lo de locura. Aquí hay una capa asfáltica, o sea, ¿a quién se le ocurre colocar? Sobre el nivel de subrasante, sobre el suelo de subrasante, una capa asfáltica, digamos de unos 10 centímetros, y encima una capa de agregados, ¿no? Una capa de agregados. Encima de esa capa de agregados de granulometría abierta, compactada obviamente con el 100% de máxima densidad seca, otra capa de agregados de gradación densa, es decir, menos vacíos. Una base granular podría ser esta, ¿no? La base granular es una capa de agregados de gradación densa y de un espesor similar de 4 a 8 pulgadas. Y finalmente una capa de mezcla asfáltica en caliente, hot mix asphalt, de gradación densa. Estos son los pavimentos asfalto piedra, son pavimentos que han sido evaluados, hay algunas experiencias en los Estados Unidos y lo que se busca es alargar el tiempo de vida útil de estos pavimentos, de los pavimentos flexibles. Entonces, es un asunto de interés, digamos, a investigar en qué estado está este tipo de pavimentos. ¿Ha prosperado o no esta propuesta? Son preguntas que se podrían responder si nos ponemos a buscar en la bibliografía especializada. ¿Se dejó de lado? ¿En qué quedó esto? Y esto está publicado en el libro de Yang Huang, en el libro Análisis y Diseño de Pavimentos de Yang Huang, que es uno de los mejores libros de pavimentos que podríamos tener en manos. Personalmente opino así, ya que este libro de Yang Huang, la referencia la pueden ustedes tener, Yang Huang, Análisis y Diseño de Pavimentos, lo pueden poner ahí en el buscador. Está presente en las bibliografías de casi todos los cursos de pavimentos o de diseño de pavimentos en las mejores universidades del mundo. Utilizan este libro. Es un excelente texto, ¿no? Y de ahí se ha obtenido esto. Entonces, es un tipo o una clasificación de los pavimentos asfálticos todavía de interés. ¿En qué estado está la verdad? No podría responder esa pregunta. ¿Se continuó? ¿Se modificó? ¿Qué resultados dio? No sabría responderles esa pregunta. Lo dejo como una interrogante para que ustedes se pongan a averiguar y quizá alguno de ustedes en la siguiente clase me dice, yo he investigado y es esto lo que he encontrado. Sería muy interesante. Esa es la subclasificación de los pavimentos asfálticos. Los pavimentos de concreto hidráulico también tienen una subclasificación. Se clasifican en primer lugar en pavimentos de concreto simple. Recuerden, concreto simple. ¿Qué cosa es el concreto simple? El concreto sin refuerzo, sin acero de refuerzo, ¿no? Concreto simple con juntas. Eso significa JPCP. CP de Concrete Pavement, pavimento de concreto. Y JP de Joint Play, si no me recuerdo, ¿no? De pavimento de concreto simple sin juntas.
perdón, conjuntas en este caso, ¿no? ¿Qué juntas? Las juntas de contracción que estamos viendo aquí. Esta es la vista en planta de una losa de concreto. Ahí tenemos juntas longitudinales. Estas son las juntas longitudinales y estas transversales son las juntas de contracción. Juntas de contracción. Vemos que la junta longitudinal tiene acero. Ese acero es acero de amarre. No cumple función estructural, solamente de evitar el desplazamiento de las losas. Las juntas de contracción están sin refuerzo.